Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuevamente el nuevo programa de Tele 13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer reflexiones distintas, nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que están haciendo preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr también la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y sus nuevos diálogos. El tema de una reforma de pensiones chileno ha estado presente en la discusión pública de los últimos años y ha sido mencionada incluso como una de las principales razones detrás del estallido social de octubre del año pasado. 3 investigadores del Centro de Estudios Públicos, el CEP, realizaron un trabajo que busca contribuir a la discusión, revisando el actual sistema de pensiones chileno, su origen, su historia, todas las modificaciones que ha recibido y repasan también la composición actual del sistema y varias de las propuestas más importantes de los últimos años. Para hablar de esto, les presento a nuestro entrevistado. Nombre: Rafael Sánchez. Cargo y estudios: Máster en Economía de la Universidad Católica con un Master of Science y PhD en Economía de la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Investigador del Centro de Estudios Públicos. Áreas de investigación: Economía laboral y pensiones. Rafael, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Connie. Muy bien, muchas gracias. Bueno, este tema, la verdad es que ha sido un tema de discusión y debate, ¿cierto?, en los últimos años, en los últimos meses se concentró también, vimos muchas durante el estallido social, durante todas las manifestaciones, vimos muchos letreros y muchas consignas sobre pensiones dignas, sobre cambios en el sistema, sobre no más AFP, etcétera. Es evidente que este es un tema de preocupación central para los chilenos y con la pandemia parece que se puso aún más en evidencia. Probablemente hoy día la gente está más preocupada de la salud y de no pegarse el coronavirus que de la pensión, pero recurrimos mucho, ¿cierto?, al 10% para tratar de financiar las emergencias económicas producidas precisamente por la pandemia. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes de el sistema de pensiones chileno? Yo sé que te estoy haciendo una pregunta amplia, ¿cierto? Y a la que le dedican bastante de los capítulos en este estudio, en el CEP. Pero partamos por ahí. Hoy día, ¿cuál es la mirada que tiene el CEP, que tienen ustedes, ¿cierto?, como investigadores de cómo está el sistema de pensiones chileno? Bueno, Connie, a ver, dos cosas. En el diagnóstico, efectivamente, yo diría que hay como dos patas. Una que es compartida por una serie de personas que han trabajado en el tema, ha estado la Comisión Bravo, antes tuvo la Comisión Marcel, hay propuestas de la CPC, de Horizontal, de René Cortázar, etc. Y el diagnóstico que cruza todo eso es más o menos común, ¿ya? Que lo voy a explicar en unos segundos. Pero hay otra patita que yo creo que está ausente de todo eso, o al menos no han sido explícitos si es que lo han visto, digamos, y que nos dimos cuenta al revisar todas las propuestas, que es que, por ponerlo en fácil, si a ti te obligan a hacer algo, ¿cierto? Eso algo que te obligan no es voluntario, por lo tanto, ¿cierto? Ya vas como a contrapelo, Claro. ¿cierto? Si aparte es algo que te obligan, no lo entiendo, porque es complejo, y aparte veo que me llega una pensión muy baja, o sea, una tasa de reemplazo muy baja, y aparte hay anuncios que dicen que las AFP ganan una turra de plata. ¿Cuál es la conclusión evidente de eso? Me están obligando a hacer algo, ¿cierto?, que no entiendo para qué es lo que es, me están pagando una miseria, y resulta que alguien se está yendo la plata. Claro. Y ahí se presta para cualquier cosa. Todas las desconfianzas del mundo sobre el Entonces, sistema, pérdida de claro, porque si legitimidad, yo no etcétera. entiendo algo, difícilmente puedo decidir algo que no entiendo. Claro. ¿Ya? Entonces, de ahí parte todo el problema. Ahora, para ser justo, eso no es un problema único del sistema chileno. El sistema chileno es complejo, pero al hacer el barrido, que ese es el segundo trabajo que estamos haciendo, un comparativo de los mejores sistemas del mundo, son bien complejos, ¿ya? Entonces, creemos que parte, que no sé si se reflejó tanto en el trabajo que sacamos recién, es tratar de simplificar el sistema. O sea, una de las cosas más importantes es que la gente lo entienda, porque yo no voy a valorar algo que no entiendo. Claro.
¿Ya? Entonces no va a tener no va a ser estable algo que no entiendo. Ya, ahora, ahí ustedes creen o plantean la necesidad de educar, digamos, de la educación previsional, que siempre se ha hablado de la educación previsional en algunas de las reformas, ¿cierto? Se estableció un fondo, en la del 2008 creo, ¿no? Un fondo para Sí, educación previsional. Evidentemente es que, no fue es que ¿sabes suficiente o también no qué es lo se que hizo, pasa? no se utilizó bien. ¿O tú crees que de frentón hay que simplificar el sistema y después enseñarlo? Es que, a ver, siempre es más fácil enseñar algo simple. Sí, claro. Entonces, hay algunos experimentos que ha hecho el BID, ¿cierto? Que han hecho cursos pilotos en los colegios, pero efectivamente explicar algo complejo y por una sola vez, digamos, porque este fondo creado, claro, el 2008, la verdad es que no ha tenido ningún efecto. No. Y siempre enseñar más temprano que tarde tiene mejores frutos, digamos. Si tú estudias inglés cuando chico, lo más probable es que sea más fácil que si lo estudias a los 30 años, Ahora, pero o 35 o ese 40. fondo existe, o sea, hay dinero, Sí, recursos destinados que no se están usando bien entonces. no sé si me da para jugar que no se están usando bien, pero Pero a juzgar por el al ver el impacto resultado al no se han menos, utilizado bien. bueno, yo diría que no tiene impacto. No sé Ya, si no se han usado bien, ok. para ser más políticamente correcto. Pero y puede que no, a ver, puede que incluso se estén usando bien, pero se estén tratando de explicar algo que es muy complejo y muy tarde. Ujú. Sí. ¿Ya? Entonces quizás podría usar la misma plata para hacer quizás un rediseño de cómo se le enseña a la gente y por supuesto el sistema, porque aunque yo adelante, ¿cierto? O sea, si yo le hago el curso del colegio, como fue el piloto alguna vez que se hizo, pero el sistema sigue siendo muy enredado, la verdad que es complejo. Mira, dos datos que te pueden servir para ilustrar el punto. El año 2015, cuando estaba la época de la Comisión Bravo, estaba una encuesta que se hizo de opinión y percepción del sistema de pensiones. La pregunta más fácil de todas las que se hicieron era, ¿cuánto le sacan a usted mensualmente para el sistema de pensiones? ¿Sabes cuál fue la respuesta correcta, el porcentaje? Bueno, 16%. ya. Esa es la pregunta más fácil. Otro dato, y para no aburrirte con cifras, la encuesta de protección social del 2015, que es la última que vi, ahora con los últimos hechos puede que haya subido un poco, pero plantea 25 preguntas del sistema de pensiones. 25. Un tercio de la gente no es capaz de contestar una pregunta bien. Un Ninguna de tercio, las 25. ninguna de las Un 25. tercio, ninguna, nada, cero. Y apenas un 20 Mm, es capaz de contestar más de 5 de las 25. ujú. Y de las 17.000 personas creo que eran en la encuesta, la que más obtuvo 17, que fue una persona. O sea, una persona de 17.000 contestó 17 preguntas correctas de 25. O sea, imagínate el nivel Claro. que estamos hablando, ¿ya? Entonces de ahí parte todo el problema, Mm, ¿ya? Por ejemplo, hay propuestas muy interesantes porque hay gente que estudia mucho el tema y es brillante, ¿cierto? La propuesta de Rodrigo Valdés, de Piñera 2, etcétera, ¿cierto? Que plantean una serie de mejoras, que hay algunas bien importantes, creemos, pero son sistemas complejos, ¿no? Que subsidios cruzados, intergeneracional, que, claro, lo entiende un grupito muy chico, digamos, pero la gente la verdad que no entiende nada, ujú. O ¿ya? sea, tendríamos que partir Entonces, por el ahí primero. espíritu es que yo puedo hacer un sistema súper bien diseñado, enredadísimo, pero la verdad que yo necesito que la gente lo valore Mm, y quiera cotizar y que no evada y que no, ¿cierto? Se declare que no se pague y que la gente, ¿ya? Entonces, creemos que una parte central de cualquier reforma es tratar de simplificarlo, ya. dentro de lo que se puede, obviamente, quizás hay estos mínimos, Ujú. ¿ya? Y de ahí tratamos de proponer ideas que fueran medianamente simples y que construyeran sobre lo que ya hay, porque para ser justo, por ejemplo, creemos que la reforma del 2008 apuntó hacia lo que uno quisiera, pero por la razón que sea, ¿cierto?, puede ser insuficiente, Ujú. ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto?, se mejoró el pilar solidario, pero se acotó al 60% por diversas razones, ¿ya? Al Entonces queda un 60% montón de gente de más clase pobre. media más vulnerable, claro. Entonces te queda un montón de gente de clase media, ¿cierto?, en el 70, 80, incluso el 90,
porque la diferencia de ingreso en ese tramo no es mucha, ¿ya? Claro. O sea, el problema de la distribución del ingreso en Chile es que la cola superior se escapa, mucho. El resto anda más o menos cerca. Sobre eso, antes de avanzar, Rafael, ¿cierto? La gran modificación probablemente del 2008 es que se establece este pilar solidario. ¿Hace eso que nuestro sistema se convierta, porque hasta antes de eso, claro, había un pilar solidario, pero bastante mínimo, ¿cierto? Era un sistema básicamente de capitalización individual. Hoy día, después de la modificación de 2008, ¿tú puedes decir que nuestro sistema es un sistema mixto de pensiones o o sigue siendo un sistema de capitalización individual con algunas características de solidaridad? Esa es una pregunta bien compleja porque no existe una definición de qué es necesariamente un sistema mixto. O sea, desde qué punto hacia adelante uno dice que es mixto y de qué punto no. Si uno se pone quizás bien purista, uno podría decir cualquier cosa que no sea cero Es mixto. de pilar solidario ya es mixto. Y si uno revisa los países, ahora que hemos estado mirando Suecia, Dinamarca, Holanda, Australia, etcétera, todos difieren en la mixtura entre pilar solidario y pilar contributivo, por ejemplo. O sea, no Hay hay una distintos grados. fórmula, no hay una sola fórmula. No, hay muchos sistemas, inclusive dentro de países que uno dijera, mira, son más o menos parecidos, entre Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, ¿cierto? Incluso ahí hay, ¿cierto?, distintos grados de pilar solidario. Uh-huh. ¿Ya? Incluso Australia y Nueva Zelanda, que son similares en varias cosas, digamos, tienen sistemas muy distintos. Nueva Zelanda es mucho más, se basa mucho más en un sistema público y Australia mucho más en cuenta individual. Claro. Entonces, y ambos están bastante altos en los rankings de los sistemas de pensiones. Entonces, yo diría que no hay un sistema único, quizás. ¿Ya? Uh-huh. Yo diría que dentro de cada sistema hay mejoras que se pueden hacer importantes. Ya. ¿Ya? Y de hecho, de todos los países que hemos visto, están todos reformándolos, porque esto requiere mejoras continuas. Sí, de hecho, ustedes parten, ¿cierto? El estudio citando el reciente informe de Pensions at a Glance 2019, donde la OCDE señala la necesidad de realizar reformas a los sistemas de pensiones en general, ¿cierto? Que reduzcan sus debilidades estructurales, las hagan más resistentes a eventuales crisis económicas en el futuro. Todo esto a partir probablemente de la crisis económica que estamos viviendo hoy día, que demuestra que es insuficiente nuestro sistema de pensiones, pero no solamente el chileno. Exactamente, o sea, el sistema de pensiones de Chile tiene una tasa de reemplazo, ¿cierto? Baja, o sea, alrededor de un tercio. O sea, si tú ganabas 100, tu pensión va a ser 30. Ese es el ¿ya? principal problema, la consecuencia. Claro, No estoy diciendo o sea, el principal al sistema final- pero ese es el al principal final- problema, ¿cierto? De nuestro sistema. Claro, o sea, al final a la gente que el diseño sea A, B, C, D, le da más o menos lo mismo, lo que le importa es que le llegue una pensión más o menos parecida al sueldo. Ya, y eso es posible, Ahora, si uno se es va a la posible, OCDE, claro, en los países a los que uno mira como estos son los sistemas a los que debiéramos mirar. ¿Tienen una tasa de a ver, reemplazo mira, muy superior a la nuestra? es muy superior, pero tampoco es exageradamente alta. Por ejemplo, el promedio de la OCDE anda alrededor del 50, 49-50. Okay. O sea, nadie Y tiene en una Chile es como tasa el de 30. reemplazo como se prometió en sus inicios con el sistema de AFP del 75%. A ver, hay países que tienen tasas más altas, pero como esto es un sistema integrado, tiene que cumplir con varias cosas. Tiene que ser fiscalmente sostenible, por ejemplo. Uh-huh. O sea, yo te puedo entregar el 100% del sueldo como pensión, pero la verdad es que si eso me alcanza para 2 años y después, ¿qué hago? Claro. ¿Ya? Entonces incluso esos países con tasas altas también están haciendo cambios, porque fiscalmente es complejo. Y hay un envejecimiento de la población que le pone más presión al fisco. ¿Ya? Entonces, requiere cambios continuos. Estamos conversando con Rafael Sánchez, máster en Economía de la Universidad Católica, con un Master of Science, PhD en Economía de la Universidad de Warwick en Reino Unido, investigador del CEP, del Centro de Estudios Públicos, y uno de los autores de este estudio, La mirada al sistema de pensiones chileno. Rafael, dentro de todo lo que ustedes hicieron al recorrer, ¿cierto?, todas las propuestas que hay, desde, como tú decías, Comisión Bravo, el Marcel antes, también la propuesta de del segundo gobierno de Bachelet, primer gobierno de Bachelet, bueno, segundo gobierno también el primer gobierno de Sebastián Piñera, de Rodrigo Valdés, de varios parlamentarios. ¿Qué es lo que rescatan? ¿Qué es lo que ustedes creen que sí o sí hay que hacer con nuestro sistema de pensiones?
A ver, dentro de los patrones comunes, digamos, o ciertos consensos que hay entre todos, yo creo que estamos claros que, más allá de la forma de hacerlo, es que hay que subir la edad de jubilación. Obligatoria en algunos casos, voluntarias en otras, ahí difieren, digamos, pero ese yo creo que es un punto clave. Si uno mira los países de la OCDE, de los que están incluso en el top 1, 1, 2, 3 del ranking, digamos, Dinamarca, Holanda, etcétera, todos están subiendo la edad de jubilación. Ya, estamos hablando hoy día en Todos. Chile es 60 para mujeres, 65 para Hoy- hombres. ¿A qué es lo que Exactamente. a qué edad debiéramos subir? Bueno, eso es complejo Mm. porque aparte es políticamente un tema sensible, ¿cierto? No solamente Entonces eso sensible, ya lo sino que hace más ningún difícil. gobierno, por más que las comisiones y sus especialistas se lo han recomendado, ninguno lo ha tomado. No está en ninguna reforma. La última reforma que está en el Congreso no aparece el tema del aumento de la edad de jubilación. Aparece un incentivo para que las mujeres se queden trabajando un poco más allá de los 60 años, pero no hay una obligación. Pese a lo que tú Exactamente, dices, que hay un exactamente, acuerdo absoluto y transversal de que esto es necesario. exactamente. Bueno, hace algún tiempo hay una cierta discrepancia entre los técnicos y los políticos que uno quizás quisiera tratar de cerrar un poco. Eh, pero, por ejemplo, países como Holanda y Dinamarca, que están en el 1 y 2, unos están llevando a 67 años, otros a 68, otros a 65, porque estaban más bajos, estaban en 62, lo están llevando a 65. Tiene países que tienen rangos para jubilarse, por ejemplo, entre los 62 y los 70, pero que el monto de pensión sube mientras más tarde jubile. Entonces, el máximo se alcanza en 70, como el caso de Canadá. ¿Ya? Entonces, hay opciones, pero todos apuntan a ir incrementándola porque la expectativa de vida ha ido subiendo. Claro. La verdad que si yo con los mismos años trabajados tengo que pagar más años de pensiones, evidentemente que yo puedo hacer toda la magia que yo quiera, toda la ingeniería fina que yo quiera, pero la plata se reparte en más Mm. años. Entonces, tengo un problema. Ya, ahí ¿Ya? claramente, sí. Incluso es más. Lo que han hecho algunos más osados, que está dentro de las propuestas que hicimos, de hecho, es indexar la edad de jubilación. Como es un tema sensible y que nadie lo quiere sugerir, Mm. ¿cierto? Es indexar la edad de jubilación con alguna regla, porque hay distintos tipos de reglas, a la expectativa de vida a los 65 años. Entonces, una de las cosas que hicimos fue decir, mire, nivelemos primero, gradualmente hasta 65, y que de ahí cada cierto periodo, por ejemplo, cada 4 años o lo que se estime, ¿cierto? Se indexe a la edad de jubilación. O sea, por ejemplo, si hoy día estoy inventando, que no me acuerdo el número, por ejemplo, si hoy día es 90 años y sube a 92, ¿cierto? Sí. Entonces que se incremente en algún grado la edad de jubilación. La sugerencia que hicimos fue 6 meses por cada año que se incrementa. Ya, o sea, si se aumenta, para ver si entendí bien, si aumenta la expectativa de vida, ¿cierto? En 2 años tendríamos que aumentar la jubilación en uno. Por ejemplo, Ya, hay países que lo hacen 1-1, o sea, si aumentan 2, lo suben 2. Encontramos que puede ser un poco sí, brusco, dado el estado del arte chileno. sí. Y lo otro es que hay que hacer así algún ajuste porque políticamente es muy sensible que alguien que está por jubilar, que está en 65, yo le diga, ¿sabe qué más? No, se corrió en un año. Mm. ¿Ya? Entonces, lo que hacen, el lado en general dice, mire, usted 5 años antes de la edad de jubilar, ¿cierto? Usted va a saber, a usted se le congela la expectativa de vida que había en ese instante. Ya, Entonces, Connie, si usted a los 60 años, ¿cierto? La expectativa de vida es tanto, usted a los 60 va a saber si jubila a los 65 o a los 66, por ejemplo. perfecto. No me van a venir con ¿Ya? la sorpresa cuando estoy a punto de jubilar. No, porque es políticamente muy difícil. O sea, Sí, si ya es difícil subir la edad, eso otro es una bomba de tiempo. exacto. Entonces, pero hay que buscar instrumentos. Y los hay. Ya. Ok, entonces eso es un punto importante, fundamental, digamos, ¿cierto? Lo segundo me imagino que tiene que ver con el aumento de la tasa de cotización. No sé si lo segundo, Sí, pero bueno, me imagino que eso está, ¿cierto? sí, un También ahí segundo tema, efectivamente, hay un acuerdo. cuando uno compara la tasa de cotización chilena, ¿cierto? Que es un 10% mensual, si uno le suma el SIS y la comisión, ¿cierto? Es más o menos un 12,5, 13, según sea más o menos el promedio de la comisión. Entonces, pongamos un 13. Entonces, cuando uno compara ese número con el promedio de la OCDE, ese número anda como en 18,4,5, Ujú. más o menos. Estamos como alrededor de 5 puntos o 6 puntos quizás por debajo del promedio de la OCDE.
¿ya? Entonces, todos han sugerido de alguna u otra forma ir aumentando esta tasa. Ujú. Algunos más, otros menos, ¿cierto? ¿Cuál es ¿Y la cómo se tasa? reparte este Claro. incremento? ¿Cuál es la tasa a la que debiéramos aspirar? Y es evidente que tiene que ser con gradualidad. De hecho, la reforma que está Sí, claro. actualmente en el Congreso, que no sabemos qué va a pasar con ella, pero está ahí, plantea de hecho una gradualidad. Pero se queda corta, ¿o no? En la cantidad, en el aumento de porcentaje. Es que, a ver, el aumento de porcentaje yo creo que va amarrado al cómo se reparte, Ujú. ¿ya? Porque distinto es que yo diga, ¿sabe qué más? Le voy a subir de 10 a 16 y se va todo esos 6 puntos a su cuenta individual, a que yo le diga, ¿sabe qué más? Le subo de 10 a 16 y se va esos 6 completos a un fondo de reparto. Claro. Es distinto la cosa, ¿cierto? En un caso tiende a tener un carácter más de impuesto que en otro, Ujú. ¿ya? Entonces no es inocuo el cuánto lo subo y cómo lo reparto, Ya. ¿Y ¿ya? cuál es la El- evaluación de ustedes de cómo debiera ser ese reparto y por lo a tanto nosotros cuánto en debiera ser el general, alza? ya, que lo que pasa es que el que sea completo a la cuenta individual o sea completo a solidario, por ¿Mm? ejemplo, eh, nosotros creemos que la solidaridad es clave, pero no hacerla vía impuesto al trabajo, ¿Qué es lo que ¿ya? está O sea, proponiendo con la si fuera un 6-0, por sí. ejemplo, 6 solidario, 0 cuenta individual, eh, eso genera una serie de inconvenientes, ¿Cómo ¿ya? cuáles? Para que Bueno, la gente entienda, porque aparte de hacer más caro el empleo, ¿Mm? ¿cierto? Que no sé si uno, dado el estado del arte del empleo y las perspectivas de los próximos años, porque esto no se va a pasar en un año, digamos, no sé si uno lo que quisiera es ponerle más carga al empleo, más encima, si hay algo que dejó claro esta crisis del COVID, es que lo más probable es que haya un cambio estructural en el empleo. O Claro. sea, adelantó y aceleró un proceso de digitalización y automatización que uno se esperaba quizás con cierta premura, pero en algunos años más. Ujú. Esto adelantó un montón de procesos, ¿ya? Entonces, eso es todo carga al mercado del trabajo, ¿ya? Eh, entonces, ¿Cómo lo se que hace, cómo se le sugerimos, aplica solidaridad o cómo se aumenta la solidaridad claro, sin tener un impuesto al trabajo o un entonces mayor impuesto al la trabajo? opción que sugerimos ahora fue hacerlo en impuestos generales, que es básicamente lo mismo que se hizo en el 2008, Ujú. ¿ya? Cuando se mejoró el pilar solidario en el 2008 fue con cargo de impuestos generales, no fue con impuestos al trabajo, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque distorsiona mucho menos, ¿ya? Le pone menos presión al trabajo, Ujú. ¿ya? Aparte que es menos regresivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo hoy día tengo ingresos por 4 millones versus una persona que tiene ingresos por 500.000 pesos, si yo subo de 10 a 16 y se va a solidario, ¿cierto? El que estaba en 4 millones ya está sobre el tope imponible. Claro. Entonces no le aumenta la carga. Al que está en 500.000 pesos sí, entonces es muy regresivo, ¿ya? Claro, o sea, Aparte de la... la gente que gana menos va a destinar mayor parte de su sueldo, claro, ¿cierto? es, Al fondo exactamente. solidario, digamos, a las cotizaciones en general. Exactamente, y quizás no es tan grave para el más pobre, porque el más pobre, claro, le va a subir la carga, pero le va a llegar un beneficio. Pero el que está entre medio, Mm, que es la clase media, que es la que más está complicada hoy día, va a pagar más, pero puede que no le llegue. claro. Rafael, ¿Ya? Entonces ahí es un tema. estamos conversando con Rafael Sánchez, investigador del Centro de Estudios Públicos. Rafael, pero, claro, aquí, obviamente, como dices tú, lo técnico se tiene que combinar con lo político, de alguna manera, porque si no, no pasa, ¿cierto? O sea, de hecho, Exactamente. como yo digo, llevamos no sé cuántas comisiones diciendo que hay que subir la jubilación y eso no se ha traducido en ninguno de los proyectos que ha llegado al Congreso. ¿Cómo se hace? ¿Cómo ves tú en términos realistas que y a mí me da la impresión de que el 6% integral vaya a una cuenta individual hoy día no flota en la situación, en el contexto político que tenemos? Porque a la gente además le suena, y puede ser que esté errado, pero le suena que tenemos que aumentar el elemento solidario y que tenemos que hacernos todos cargo de alguna manera de este problema país que son las pensiones bajas. Y a la gente le suena que esto significa que los que tienen más pongan más y que eso se hace a través de que yo cedo parte de mi porcentaje a ese fondo solidario. Eso está, según lo que tú nos explicas, es errado. O sea, a ver, hay muchas cosas que suenan bien, pero no son tan Sí, buenas. Entonces,
y cuando un sistema es enredado, la verdad que la gente confía en lo que le dicen, Claro. o lo que le suena. Entonces, a eso un poco apunta el corazón de la propuesta nuestra, que es tratar de simplificarlo, porque si no, se puede prestar para cualquier cosa, Ujú. ¿ya? Efectivamente, yo creo que hay consenso en que se requiere más solidaridad. Yo creo que estamos todos de acuerdo. La pregunta es el cómo, Ujú. ¿ya? Lo que planteamos acá es que nos parece mejor, menos distorsionador y menos regresivo hacerlo vía impuestos generales, ¿ya? Eh, y porque aparte, una de las tendencias que se está dando en el mundo, que quizás ustedes lo vieron en las publicaciones de la OCDE, es que el mercado del trabajo ha estado cambiando lo último. Claro. Con una fuerte presencia, porque, a ver, los sistemas de pensiones tradicionales se armaron pensando en carreras largas, y eso hoy día es cada vez menos común. Tengo cada vez más gente que boletea, después tiene contrato, después emprende, después se devuelve, ¿ya? Hay trabajos part-time, trabajos temporales. Entonces, hay un montón de trabajos en general tienden a cotizar por menos ingresos y más inestables, o sea, tienen más lagunas, ¿ya? Entonces, cualquier carga, o sea, cualquier incremento de cotización no va a agarrar esos empleos, ¿ya? Entonces, vía, por ejemplo, el punto del IVA que estábamos planteando, uno agarra todo eso, Ujú. ¿cierto? Agarra esos tipos de trabajo y todos contribuimos, ¿cierto? Entonces, por supuesto, hay gente que dice, oye, que el IVA es Eso te iba a regresivo. decir, porque el mismo argumento Es que tú estabas regresivo, pero usando es antes. menos regresivo Ya. que el impuesto al trabajo, por lo que contaba antes. Ujú. Y aparte permite agarrar, o sea, la base de contribuyentes es mayor, Claro. ¿ya? Y ustedes Entonces creen permite que, recaudar mucho más y quizás uno pueda asignar y elevar más las pensiones de esa manera. y esa recaudación extra que podría ser, por ejemplo, a través del IVA, ¿debiera ir a un fondo solidario? ¿Ustedes creen que debiera existir un fondo solidario o debiera ir directamente, digamos, como a mejorar las pensiones mínimas, las básicas, etcétera? Creemos que la solidaridad debería ser vía ese impuesto general y por ende creemos que los recursos que se recauden vía IVA, por ejemplo, alrededor de 1.300 millones de dólares al año, debería ir ¿cierto?, a fortalecer el pilar solidario Ujú. completo, ¿ya? Ujú. Y eso distorsiona menos a que si yo hiciera transferencia vía impuestos al trabajo, Perfecto. ¿Y ¿ya? cómo se hace también y cómo se enfrenta en un nuevo sistema, digamos, o en un sistema reformado, el problema de, porque el origen de todo esto, podemos decir, es que los sueldos son bajos. O sea, aunque la gente destina el 16% de su sueldo a capitalización individual, bueno, pase lo que, aunque no tenga lagunas, igual finalmente las pensiones son bajas para la mayor parte de la población. Entonces, ¿qué hacemos para que eso sea, digamos, más cerca de la expectativa? Porque da la impresión que nadie cumple su expectativa a la hora de pensionarse. Sí, efectivamente, otro de los problemas que tenemos es que los sueldos son bajos. Mm. Y es más, Chile tiene, por decirlo así, la maldición positiva, si uno lo quiere ver así, de que creció muy rápido. O sea, desde el 90 en adelante, desde el 87 en adelante, crecimos muy, muy rápido y por lo tanto los salarios crecieron muy, muy rápido, ¿ya? Y eso es bueno y malo. Es bueno en el sentido porque suben los salarios, obviamente, pero genera la complejidad de que las cotizaciones iniciales eran muy bajitas y muy distintas al sueldo final. Mm. Entonces se te genera un tema, porque la gente cuando jubila se queda con la expectativa del último sueldo, Claro. que es muy distinto a los sueldos iniciales, ¿cierto? Ujú. Entonces eso le pone presión adicional al sistema, ¿ya? Y en este punto es bien importante la propuesta de competencia, ¿ya? Porque yo mientras más competencia genere, que en un sistema complejo como el de pensiones es difícil, ¿cierto? Menor es la comisión, Ujú. ¿ya? Y mientras menor es la comisión, ¿cierto? Mayor es el sueldo líquido que le queda al trabajador, porque Claro. como le descuentan un porcentaje el sueldo, si le descuentan menos le queda más sueldo. Ujú. Entonces eso ayuda, ¿Cómo meto más ¿ya? competencia en el sistema? ¿Con más AFPs o con otras entidades que puedan ingresar a administrar los fondos? Bueno, ese es un tremendo tema también. A ver, hay varios estudios al respecto. Generalmente, cuando uno ve la historia, desde el año 90 hasta ahora, de la competencia en el sistema, uno ve periodos que tienen más competencia y periodos con menos competencia.
Entonces, incluso en el periodo con más competencia, que era como a mediados de los 90, uno ve que la competencia se dio quizás por el lado que no debería. Se dio porque, por ejemplo, la gente es muy insensible al precio, al costo, pero es sensible a las ofertas y los regalos. Y eso de nuevo pasa porque la gente no entiende nada del sistema. Entonces me dice, mire, yo le ofrezco un microondas, va a cambiarse de AFP. Claro, perfecto. Como no hay identidad, no hay afiliación, no entiendo el sistema, la verdad que pasa eso. ¿Ya? Entonces se generó una guerra de ventas por ese lado. Y eso lo que hizo fue al final, al revés de lo que uno quería, incrementar los costos. Claro. Entonces, no se dio la competencia por lo que uno quisiera. Entonces hay que buscar la forma de entender cuál es la estructura de costo del sistema y por qué se dio por ese lado y cómo se podría cambiar. Lo que sugerimos, que también lo sugiere, entiendo que el proyecto de Bachelet 2, era reformular el sistema en el sentido de que las AFP salgan de la administración de cuentas, ¿ya? Y se queden solo en la parte que yo creo que lo han hecho muy bien, que es la parte de gestión de inversión. ¿Ya? Y la gestión de cuentas, que tiene una economía de escala distinta a la gestión de inversiones, que la concentre quizás una entidad pública o privada, según sea el caso, y ahí puede entrar la política quizás a discutir y le gusta más público o que se licite o que vaya a saber uno. ¿Ya? Pero eso creemos que apunta en la dirección correcta la propuesta de Bachelet 2 en ese sentido, porque permitiría, ¿cierto?, aprovechar las economías de escala, pastelero a sus pasteles, o sea, el que es bueno para hacer gestión de inversiones, que se dedique a eso, digamos, ¿cierto? Y quizás puede ser más simple que una sola entidad administre todo y que esa entidad genere la información simple. Mire, usted tiene 6 FP o 7, ¿cierto? Y esta es la rentabilidad de la 1, la 2, la 3 y la 4. Y usted la única decisión que tiene que hacer es con esa información elegir. Bueno, y quizás cuál es el cobro de la comisión. Exacto. Esos dos pedazos de información y no enredarlo más. Rafael, lamentablemente se nos acaba el tiempo, este tema da para muchísimo. Solamente quiero, dentro de las, digamos, de las propuestas que ustedes hacen, dicen, primero, un sistema de ser mixto que combine adecuadamente un pilar solidario con un pilar contributivo y otro voluntario, y respeto irrestricto al derecho de propiedad sobre los recursos ahorrados. Por lo tanto, yo asumo que todas las ideas de nacionalización de los fondos de la AFP están completamente descartados por ustedes, ¿cierto? Sí, la verdad que no nos parece la mejor opción esa vía. Perfecto, ya vamos al recomendado. Rafael, si a alguien le interesa conocer más acerca de lo que hemos conversado durante esta media hora, ¿hay algún, bueno, está lleno obviamente, ¿hay algún paper, sitio, libro que nos pueda recomendar para profundizar en la materia, además de obviamente leerse el estudio de ustedes? A ver, la verdad que en temas de pensiones, como es un tema candente en todo el mundo, hay mucha información. De hecho, para que se hagan una idea, los informes de las comisiones generalmente tienen cerca de 1000 páginas cada uno, entonces van a tener que tener hartas ganas de leer. Pero en la OCDE en particular hay mucha información, en el Banco Mundial hay mucha información, bueno, el Centro de Estudios Públicos también tiene bastante información, dentro de Chile también está el Centro de Estudio Horizontal, y hay una serie de otras instituciones que tienen, bueno, académicos hay un montón, digamos, ¿cierto? Salvador Valdés tiene un montón de información, etc. Tal vez algún estudio que haya comparado sobre sistemas, otros sistemas, como siempre estamos mirando a otros sistemas del mundo. A ver, el que estamos haciendo ahora, que si nos dan un par de semanas, listo, lo esperamos, queremos hacer entonces. eso. Porque como son tan complicados, la verdad es que esperamos simplificarlos para que sea fácil comparar. Perfecto, y ese debiera estar listo como en 2 semanas más. No me comprometo a un plazo, pero esperemos que pronto. Okay. Esperemos que en septiembre esté. Durante el 2020, ya. Rafael Sánchez, muchas gracias por esta conversación nuevamente. Muchas gracias a todos ustedes que nos han seguido por Instagram TV y también que nos han escuchado obviamente por la 103.3 FM. Que tengan muy buenas noches y nos vemos mañana en otro capítulo de Nuevamente. Gracias, Rafael. Chao, gracias.